Su Biblia habla en Ageo, capítulo 1, versículo 2. Solo vamos a leer el 2 por cuestiones de tiempo. Ageo, capítulo 1, versículo 2. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. Ya estuvimos orando. Amén. Quiero hablarles el día de hoy, como les digo, del libro de Ageo. Es un libro que muchas veces, como se menciona seguido aquí, es un libro que no se lee mucho, no es tan llamativo para muchos, y cuando se lee no se entiende. Entonces, pues vamos a intentar desarrollarlo de manera general, no tan profunda, acerca de este libro. Y para eso quiero que nos pongamos en contexto acerca de este libro, qué había pasado, qué sucedía antes y después, para entender las palabras que dicen, porque muchas veces nosotros, si hemos tenido la oportunidad de leer algún profeta, mayor o menor, hay citas bíblicas que no se entienden, porque son profecías futuras, profecías actuales o profecías que han sucedido anteriormente. Entonces, nos saca como de contexto nuestra vida, lleva la vida del profeta y de repente profetiza y nos perdemos completamente de dónde queda eso o por qué dice eso. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener el contexto para entender qué estaba pasando y por qué daba esa profecía cada uno de esos profetas. El libro de Ageo es uno de los más cortos, sin embargo, es uno en el cual tiene mucha importancia en la Biblia, porque marca un antes y un después. Durante los años anteriores a Ageo, nosotros conocemos en el Antiguo Testamento que muchos profetas fueron levantados y muchos declaraban las acusaciones al pueblo de Israel. Siempre los acusaban de que eran infieles, de que se iban tras ídolos, que hacían cosas malas delante de Dios. Siempre había un profeta que se levantaba porque Dios lo utilizaba para señalar el pecado del pueblo, porque por muchas razones que el pueblo se separaba. Entonces, en esta ocasión también sucedía lo mismo. Dios había acusado al pueblo de Israel que había quebrantado su pacto, el pacto con Dios. Ellos, a causa de su desobediencia que venía de hace muchos años, en el cual Dios siempre otorgaba misericordia a este pueblo, dice que llegó un punto donde Dios hasta ahí llegó su misericordia y los entregó en cautividad. Entonces los entregó ante el pueblo babilonio, en el cual dice de que ellos destruyeron completamente a Israel. Y dice que llevaron cautivos en el año más o menos 587 a.C. Dice que pasaron 69 años cautivos en Babilonia. Sin embargo, dice, en ese momento, en ese tiempo, es donde se desarrolla la historia del libro de Daniel, donde nosotros creo que lo conocemos. Entonces, en ese tiempo de cautiverio, sin embargo, dice que fueron entregados a cautividad y dice que el país, Israel, fue destruido completamente. Todas sus casas, sus templos, todo fue saqueado. La gente fue hecha esclava. Entonces dice de que los profetas se habían levantado y habían dicho también que había una esperanza, que Dios no los había abandonado a pesar de ese momento en el cual ellos estaban viviendo de esclavitud, de opresión, y en el cual los habían movido de Israel a Babilonia. Dice que ellos, los profetas que se habían levantado en ese tiempo, dice que profetizaban que el pueblo de Israel iba a volver, iba a regresar a su tierra. Sin embargo, pasaron los años y no sucedía nada. Dice después en la Biblia que por el año 517, 69 años después, se escribe el libro de Ageo. Pero fue cuando el pueblo fue traspasado de Babilonia a Israel. Entonces ahí se escribe o empieza el libro de Ageo. En ese contexto, ellos venían de una cautividad de 70 años, esclavos de Babilonia. El pueblo había sido libre a causa de que el pueblo de Babilonia había caído. Y quiero mencionar por lo menos algunas cositas que habían pasado o que fueron un suceso para que el libro de Ageo se escribiera.
Por ejemplo, la caída de Babilonia había colapsado y dice que los persas habían gobernado en su lugar. Dice que los persas habían permitido que cualquier israelita cautivo en esos 70 años pudiera regresar si quisiera a Israel. Y dice que se levantaron dos personajes, el cual se menciona uno que se llama Josué, que era un sumo sacerdote. Y dice que la segunda persona como de importancia era alguien llamado Zorobabel. Y esa persona, ¿quién es? Me va a decir usted. Era alguien que tenía el linaje de David, que continuaba con los hijos de los hijos de los hijos de David. Entonces tenía esa sangre de reyes. Entonces esas dos personas se pusieron de acuerdo en vista de que los persas habían dicho que podían regresar a Israel. Dice que habían dejado que regresaran a Israel. Esas dos personas, Josué, el sumo sacerdote de ese tiempo, y Zorobabel, del linaje de David, dice que se pusieron a planear el regreso a Israel. Entonces ahí empieza el libro de Ageo. Y si se fija también, para entender un poco esto, vamos a Esdras capítulo 1, rápidamente. A ver, Esdras capítulo 1, del 1 al 6, habla acerca de eso, ya que son similares casi en tiempo. Ahí en Esdras capítulo 1, del 1 al 6, habla cómo el pueblo de Israel iba a volver a Israel, o es la parte más importante que quiero hablar de este día. Dice, Esdras capítulo 1, del 1 al 6, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, que era la nación que había ganado la guerra a Babilonia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito todo su reino, diciendo, esta es la palabra que decía el rey de Persia: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros del reino de Babilonia, que hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. A todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado y además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, regresando, ese es el edicto que el rey de Persia había dado para Israel. Cualquier persona que estuviera en sus territorios podría regresar libremente a Israel. Entonces, y no se iba a ir con las manos vacías. Dice el edicto de que cualquier persona tenía que ayudarlo voluntariamente, como oro, plata, ganado, bienes y cosas materiales. Entonces, todo ese pueblo que venía con Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el del linaje de David, regresaron a Israel. Entonces dice que ahí empiezan a quedarse en Israel y suceden algunas cosas muy interesantes. Y el libro de Ageo se divide en 4 secciones importantes, que esos 4 capítulos, esos 4 secciones, de estos 2 capítulos se maneja un lapso de tiempo de 4 meses. En 4 meses sucedió estos 2 capítulos que se escribieron y sucedieron diferentes cosas. Entonces quiero dividirlo en esas 4 secciones. Del capítulo 1, si me acompañan, de Ageo 1, versículo 1 hasta el 15 es la primera parte. Y dice que, resumido, dice que Ageo se levanta, dice, en ese contexto, después de que yo les he dicho de que el rey de Persia había dado luz verde, por así decir, para que regresaran al pueblo de Israel, a Jerusalén, todo el pueblo que estaba cautivo. Entonces dice de que ahí se levanta un hombre profeta llamado Ageo, y dice de que Ageo, dice que observando la situación de su pueblo, empieza a hablar palabra de Jehová, y dice de que Ageo les comentaba a las personas que tienen una prioridad equivocada. Por eso, si usted me acompaña en el versículo que leímos, dice en Ageo capítulo 1, versículo 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Ese es el pensamiento que se manejaba
con las personas que habían ido a habitar Jerusalén nuevamente. Entonces dice de que Ageo se levanta y dice, que menciona otra vez y dice que gastaban su tiempo y sus recursos en exaltar su casa. Si leen más adelante, dice en el 1:4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, refiriéndose al templo de Jerusalén. Dice de que esas personas se habían levantado su casa propia, habían llegado a Jerusalén, todo ese muchedumbre del pueblo, y dice de que habían levantado su casa y habían hecho casas bien bonitas, dice, para que me entiendan, habían hecho casas muy lindas. Sin embargo, la casa de Jehová, el templo en el cual ellos deberían de adorar, dice que estaba destruido completamente. Y muchas veces, yo digo, en la vida cristiana también sucede eso. Muchas veces damos prioridad a otras cosas innecesarias. No puede ser que sean malas, pueden ser buenas, de creatividad, de alguna cosa que estemos haciendo, pueden ser buenas, pero delante de Dios lo importante es que estemos en la casa de Jehová, que le demos la prioridad que Él merece. Entonces el pueblo de Israel pasaba ese problema, y dice de que Ageo se había levantado contra el pueblo y le había dicho de que cómo es posible que su casa sea tan bonita, decía así, esté tan lujosa y artesanada, dice ahí, o sea, bien moldeada, bien diseñada, porque ellos, si ustedes leyeron Edgar, o lo que yo les leí de Edgar, ellos no venían pobres, venían ricos, venían con oro, plata, incienso, ganado, y dice que todo eso con el propósito para edificar el templo. Sin embargo, ellos al llegar a Jerusalén, todo este grupo de personas, dice que no construyeron el templo, empezaron a construir para sí mismos. Entonces dice que Ageo se levanta en contra de ellos, y dice en el 1:4, que es lo que leemos, que es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y que esta casa esté desierta, refiriéndose al templo. Sin embargo, todo eso trae consecuencias. En el capítulo 1 de Ageo, versículo 6, dice que la consecuencia a causa de priorizar sus necesidades antes de priorizar la casa de Dios era la siguiente, dice, y menciona en el 1:6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. ¿Y de qué trabaja? Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y sigue diciendo en el 1:10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre la bestia, y sobre todo trabajo de manos. Eso era lo que ellos habían sembrado. Tal vez tenían su casa lujosa, también tal vez tenían dinero, sin embargo eran pobres espiritualmente, no tenían el favor de Dios. Entonces todo porque no habían priorizado su mente, por así decirlo, para construir el templo antes de su casa. Entonces dice que Ageo se levanta, y esas palabras que yo mencioné donde dice sembrar mucho y recoger poco, son las palabras que dijo Moisés en su tiempo, en Deuteronomio 28, 22 al 40, donde se conoce más, donde dice la bendición, donde dice que por todo lugar donde anda Dios los iba a bendecir, y que dice bendito tu entrar y bendito tu salir, bendito tu llegada, y todo lo que hace, y menciona la serie de bendiciones que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel si lo seguía. Pero más después, en Deuteronomio 28, del 22 al 40, dice que estas son las cosas que van a pasar por la desobediencia, y empieza a mencionar un puño de maldiciones en contra de las personas que no obedecen a Dios. Estas mismas palabras Ageo las tomó y las cambió, o mejor dicho, las dijo de esta manera, donde dice sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, y empieza a decir toda esa serie donde dice de que los cielos iban a cerrar, sus frutos no iban a dar el fruto que debería de ser en esa tierra, todo por la desobediencia de su pueblo. Dice que en el capítulo 5, a causa de todas esas acusaciones que hizo el profeta Ageo, dice que ellos se ponen en acción, algo reaccionó en ellos y empiezan a construir el templo de Dios.
en el capítulo 1, del 1 al 15, sucede ese cambio drástico. Empieza Ageo primero procurando exhortar la vida de todo el pueblo, y ya por el capítulo 12 en adelante dice que Zorobabel, al oír estas palabras, dice así, él se conmocionó tanto que empieza a accionar y todo el pueblo empieza a construir el templo. Sin embargo, a pesar de que pareciera un panorama que iba a estar bien delante de Dios, todavía seguían mal, porque suceden muchas cosas más. En el capítulo 2, que es la segunda parte de las 4 que se divide el libro de Ageo, del capítulo 2, si me acompañan, del 1 hasta el 9, habla acerca de la gloria de ese templo, y habla acerca de ese templo. Dice que pasó un mes después del versículo 1 hasta el 15, pasó un mes para que volviera a dar palabra de Jehová a Ageo en el capítulo 2. Ahí lo podemos ver en el principio, donde dice en el 1:1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Sin embargo, en el capítulo 2 dice en el mes séptimo. Entonces, había pasado un mes desde que Ageo había dicho esa palabra y se había puesto en acción el pueblo de Israel. Sin embargo, dice que el templo que estaban construyendo desmotivaba a muchas personas del pueblo de Israel. Y la razón era porque el pueblo no tenía aquella gloria que tenía el templo de Salomón. Esa era la cuestión ahora. Ya no era el problema que no edificaba la casa de Dios, sino que el templo que estaban haciendo, lo estaban haciendo de una manera simplista, por así decirlo, de una manera que solo por hacerlo. Entonces, y dice que mucha gente que recordaba, decían algunos, que recordaban el templo, hasta cierto punto era mentira, sino que era una excusa que el pueblo tenía, porque el templo se había creado 500 años antes. No es que ellos vivieron en el tiempo antes de la cautividad, ellos no vieron el templo, ya estaba destruido. Entonces ellos recordaban el templo, pero habían pasado 70 años, nació una nueva generación, y dice de que esa generación decía de que no tenía ese templo que estaban haciendo, no tenía la gloria mayor como la que tenía el anterior templo. Sin embargo, esa generación no conocía el templo, nunca lo vio porque fue destruido, y mucha gente que nació en Babilonia nunca conoció el templo. Entonces esa era como una excusa que el pueblo tenía para decir que dejaran el templo así mal hecho. Sin embargo, Ageo se levanta y dice de que empieza a decir, le recuerda en el versículo 2 del 1 al 9, empieza a recordarles acerca de que ese templo no era un antecedente a lo que Dios había dicho. Le recuerda que aunque ese templo no era igual a la de la gloria pasada, dice que le menciona una profecía donde dice de que va a estar un nuevo templo en la nueva Jerusalén. Y dice que ese templo, dice que iba a regir con vara de hierro, iba a ser un reino completamente de paz, y las naciones vendrían a ese templo. Y dice cuando Dios redimiera al mundo. En ese tiempo ellos no conocían qué suceso iba a pasar. Ellos tenían la esperanza que un Mesías iba a venir. Ellos tenían la esperanza que ese templo iba a ser el donde todas las naciones del mundo iban a ir ahí. Ahora que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, el templo que ellos esperaban, ese se desarrolla en el milenio. Entonces, como dato, ¿verdad? Ellos no conocían cuándo iba a venir ese templo, y aún no ha venido. Sin embargo, ese templo que menciona Ageo, donde dice en el versículo 2, versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando dice o habla acerca de ese templo, habla del templo del milenio, no de ese templo que estaban construyendo. Sin embargo, ellos desconocían todo eso, no tenían la Biblia en mano para saber los designios, ¿verdad? Sin embargo, ellos tenían la esperanza, y Ageo les dice de que ese templo jugaba un rol clave para Dios, para los planes a futuro para ellos. Por eso era necesario que el pueblo construyera ese templo. Y ahí termina la parte 2 de las 4 partes de Ageo. La tercera parte empieza del versículo 2, del capítulo 2, del versículo 10 al 19, donde mencionan algunas cosas que estaban pasando en la construcción del templo. Y dice que hace un llamado al pueblo de Israel a la fidelidad de su pacto. Dice que Ageo dice que hace una conversación con algunos de sus sacerdotes
En el 2, capítulo 11 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, y empieza a hablar con una conversación con ese pueblo, y empieza a decir, ¿acaso, dice, empieza a usar una ley que se usaba antes, y dice, un hombre impuro, al tocar un cadáver, si toca esa, por ejemplo, se lo voy a simplificar. Esa persona, había una ley anteriormente donde decía que si alguien tocaba un animal muerto, una persona en endecha, cualquier cosa, esa persona era inmunda, según la ley. Entonces tenía que pasar un cierto periodo de tiempo para que esa persona volviera, entre comillas, a ser pura, por haber hecho o por estar en ese hecho donde había algo muerto. Era una ley que se había que hacía antes. Entonces él menciona, un hombre es impuro y al tocar un cadáver, si toca la comida que él va a comer, esa comida se vuelve impura. Ageo hace esa pregunta, si quiere la vamos a ver. En Ageo capítulo 2, versículo 12 dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocar el pan o vianda, o vino, o aceite, y cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes, dijeron no. En el 14 hace la mención de lo que yo le estoy diciendo, y respondió Ageo y dijo, así este pueblo y esta gente delante de mí dice Jehová a sí mismo, toda obra de sus manos y todo lo que está aquí o que ofrece es inmundo. O sea, lo que él decía de que anteriormente el pueblo de Israel tenía esa ley que si algo tocaba, algo inmundo, y de ahí, por ejemplo, iba a la casa a comer, todo lo que tocara esa persona se convertía automáticamente en inmundo. Entonces el Ageo hace una parábola acerca de esa ley y dice, entonces, en vista de eso, que de eso pasaba según la ley, dice, todas las personas que estaban construyendo el templo de Dios, lo que estaban construyendo en inmundicia, en pecado, todo eso era en vano si estaban construyendo el templo de Dios, porque sus acciones eran malas. Todo lo que hacían era con apatía, sin deseo de hacer lo grato delante de los ojos de Dios, solo querían terminar el templo por terminarlo. Entonces Ageo compara esa acción del pueblo de Dios, ese desinterés por la casa de Dios, lo compara con que es inmundo, y esas cosas inmundas que estaban habitando en su pueblo también la traían para el templo. Entonces no valía para nada lo que estaban haciendo, y muchas veces en la vida cristiana también es así, mis hermanos. Muchas veces, como decía el hermano Giovanni, de que muchas veces dan privilegios y nosotros lo menospreciamos, lo miramos de menos, o quizás no lo valoramos como deberíamos valorarlo. Entonces todas esas cosas son representación, como si nosotros tomamos el nombre de Dios en vano muy poco. Entonces nosotros debemos esforzarnos, debemos tomar una acción, reaccionar al menos, para que nuestras acciones sean gratas delante de Dios. Porque como lo dije en la anterior vez que prediqué, que delante de los hombres podemos estar bien, podemos tener dinero, podemos tener riqueza, podemos tener estabilidad en la familia, económica, material, física, de salud, pero delante de Dios podemos ser rechazados delante de Él, podemos estar mal delante de la presencia de Dios. Y yo, en vista de que esta semana, ¿verdad?, o la anterior también, han predicado de diferentes cosas acerca de eso, que han tenido sueños, que han tenido revelaciones. Entonces yo digo de que la palabra de Dios llega a tiempo y fuera de tiempo, y de algo nos está hablando Dios. Entonces de alguna manera nosotros debemos componer esa senda antigua en la cual nos hemos desviado y caminar por la senda derecha, dice la palabra del Señor. Entonces dice de que Ageo exhortaba al pueblo y decía que solo el verdadero arrepentimiento y fidelidad al pacto puede renovar primeramente la restauración de la venida de su reino y también la bendición de Dios. Si quiere que le vaya a ir bien, básicamente lo que decía, haga caso. Eso es lo que decía Ageo a su palabra, al pueblo de Israel. Tenían que obedecer a la palabra de Dios, si no iban a ver las consecuencias. Dice que también más adelante compara al pueblo de Israel con Moisés,
cuando Moisés iba a entrar con su pueblo que venía del desierto a la tierra de Canaán, dice que lo compara también a Ageo con este pueblo que era rebelde, duro de servir, que no querían entrar a la tierra prometida. En este caso no querían hacer la voluntad de Dios a causa de su desobediencia. Entonces Ageo decía, si obedecen, eso iba a llevar a la bendición y al éxito de su pueblo. Sin embargo, si le eran infiel, eso iba a llevar a la ruina de su pueblo. Y como última parte del capítulo 2, versículo 20 al 23, más adelante, en esos mismos días, dice que tuvo una revelación y hace un resumen un poco corto acerca de la esperanza del reino de Dios, de cómo Dios iba a derrotar la maldad de las naciones, cómo Dios iba a establecer al rey de su linaje. En ese tiempo se creía que era Zorobabel, sin embargo no hablaba de Zorobabel, hablaba de Jesucristo, aquel que iba a herir la cabeza de la serpiente. Entonces hablaba de Jesucristo, del linaje de David. Entonces dice que también habla acerca de que así termina el libro, sin un final, por así decirlo, lo deja en un final abierto, donde dice que si es Zorobabel, el del linaje del rey que Dios iba a escoger, que si en ese tiempo que iban a construir el templo, las naciones iban a volver a él. Como le digo, todo eso eran profecías futuras que se van a cumplir en el milenio. Sin embargo, ellos no conocían nada de eso. Entonces Ageo queda con un final abierto. Sin embargo, la continuación de esos sucesos, la continuación de todo lo que sucede alrededor de eso se desarrolla en el libro de Zacarías y en el libro de Malaquías. Entonces llega a Ageo a 3 conclusiones en las cuales yo les quiero mencionar. Primero, dice de que nuestras acciones sí importan. El pueblo de Israel no tomaba a bien el construir el templo. Sin embargo, esas acciones le trajeron la ruina. No tenían productos para su fruto. Todo lo que hacía le salía mal. Sin embargo, nuestras acciones importan. Si hacemos la obediencia delante de Dios, dice que a Dios le agrada. Y Dios va a abrir las ventanas de los cielos para nosotros, para que sean bendecidos, no solo físicamente o materialmente, sino espiritualmente. Y dice de que este libro debemos motivarnos primeramente a la humildad, a reconocer que nosotros no somos perfectos, a reconocer que nosotros tenemos dificultades para seguir avanzando en la vida del cristiano. Y también, aparte de la humildad, dice que nosotros tenemos que accionar. Si hay algo que está mal, debemos arreglarlo. Dice la palabra de Dios de que mientras hay vida, hay esperanza. Así que tenemos que seguir adelante, mis hermanos. En este año 2025 solo Dios sabe qué va a venir para nosotros, para nuestro país, para nuestra vida. Sin embargo, si estamos en la voluntad de Dios, yo creo que Él nos va a ayudar en todo momento. Así que quiero preguntar rápidamente, ya que traía unos premios. Así que solo me levantan rápidamente la mano. No sé si alguien me ayuda ahí, Eduardo, Beta o Katy. No sé si me ayudan solo para repartir. ¿Cuánto había pasado? La primera pregunta. ¿Cuánto había pasado del capítulo 1 al capítulo 2 de tiempo? Un mes, así es. Quiero preguntar también. Quiero preguntar acerca de que ¿quiénes eran las 2 personas que Dios levantó que se movilizaran de Babilonia? Así es. Josué, sumo sacerdote, y Zorobabel. Así es. ¿De qué linaje provenía Zorobabel? ¿Qué linaje tenía Zorobabel? Una de las 2 personas que mencionó Heidi. Zorobabel era el rey de ellos. Linaje de David, correcto. Así es. Quiero mencionar también que yo mencioné casi mayormente en eso. ¿En qué libro estuvimos hablando aparte de Ageo? ¿Qué libros mencionamos? ¿Qué otros libros mencionamos aparte de Ageo? Así es. También quiero mencionar qué era lo que Ageo exhortaba que el pueblo de Israel tuviera más que todo.
Obediencia. Levanten la mano porque no lo veo. Amén. Obediencia. Eso es lo que importaba más sobre todas las cosas. El pueblo de Israel dice de que mejor puedo preguntar eso. ¿Qué imperio se había levantado después del imperio babilónico? Así es, Persa. Amén. El reino de Persa. ¿Y qué cosas tenían que dar voluntariamente el pueblo de Babilonia? En este caso, el pueblo de Persia. ¿Qué cosas había dado el pueblo de Israel? ¿Qué materiales, por así decirlo? Algunos materiales que había dado. ¿Qué yo dije? Ajá. Oro y plata, correcto. Había más, ¿verdad? Pero está bien. Oro y plata. Allá. Amén. Ese lo va a pasar al hermano. Vale, ok. ¿Dónde se iba a producir ese templo que se iba a hacer en años futuros? Yo dije en un periodo de tiempo. El periodo donde todas las naciones iban a rendir cuentas en Jerusalén. ¿En qué periodo iba a suceder eso? Así es, en el milenio. Son preguntas fáciles, ¿verdad? Para que se lo lleven rápido. Amén. Quiero mencionar qué es lo que habían edificado antes del templo. No. Ajá. Las casas artesanales, correcto. Cuando yo mencioné de que en el versículo 2, donde menciona que habla con los sacerdotes, dice que él les menciona acerca de una regla que tenía el pueblo de Israel anteriormente, según la ley que yo les dije, que si alguien inmundo tocaba, que si alguna persona tocaba algo inmundo y de ahí iba a comer o tocaba cualquier cosa, se volvía inmundo. Entonces, Ageo dice que esa ley la cambió a una, para explicarlo mejor, a una que, no sé si se recuerdan, esa ley la cambió ¿a qué acción la cambió? A una parábola, correcto. Vaya, hermano, hasta aquí llegamos, no sé si veo mi hermano Eduardo, y que el Señor le bendiga. Gloria a Dios, fuerte el aplauso para nuestro Dios, amén. La verdad que es muy bonito aprender acerca de la Biblia, ¿verdad? Son cosas que muchas veces desconocemos. Y aquí él decía que había 3 conclusiones, ¿verdad? Del libro de Ageo decía que nuestras acciones importan, la humildad y reconocer que no somos perfectos y tenemos que accionar. Y eso me recuerda a algo que escuché este día, donde decían, hablaban sobre Agar. ¿Quiénes saben quién es Agar? La mamá de Ismael, amén, que es la que Sara le dio a Abraham, si no estoy mal, para que tuviera un hijo con ella, ¿verdad? Que era su esclava. ¿Y qué es lo que sucede con esto, hermanos? Que debido a que fue desechada de donde ella pasa un momento bastante difícil en su vida, ¿verdad? Tener que ver morir a su hijo. Pero ¿qué es lo que dice ella? Ella lo deja en un lugar y ella se va y se aparta. ¿Y qué es lo que pasa? Para no ver la muerte de su hijo. Entonces, y ponía de ejemplo, hermanos, que cuando usted tiene o se encariña con un animalito, ¿verdad? Y tiene que verlo partir, ¿verdad? Morir, uno siente, ¿verdad? Es, ya no digamos un hijo, decía él. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ella, a pesar de todo, Agar, su hijo tiene una acción que sí importa, que el Señor desde los cielos escucha su queja, su llanto, y la humildad de Agar toca el corazón del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que accionar. ¿Y qué es lo que pasa? El ángel de Jehová desciende.
y le dice: haré de tu hijo una gran nación, y se lo cumple el Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que accionar, porque nuestras acciones sí importan. Tenemos que ser humildes y reconocer que no somos perfectos. Amén. Qué bonita enseñanza. Amén. Qué bonita enseñanza. Les pido que se pongan de pie, hermanos, y vamos a hacer algo para